Pues muy buenos días. Vamos dando continuidad a esta mesa de Parlamento Abierto. Jalisco Decide, escucha su presupuesto 2026. En este momento vamos a abordar el eje de salud. Damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan y cedo el micrófono para que nos puedan hacer la presentación de cada una y cada uno de los que están el día de hoy aquí, para que puedan conocer los asistentes. ¿Perdón? Un segundo. Se bajó el maestro. ¿Y dónde está? ¿Tienes una? ¿Vamos a unir? Bueno, para nosotros, como saben y como ya se ha platicado, el eje de salud es prioritario, por eso es que el día de hoy también estamos abordándolo desde esta perspectiva. Doy la bienvenida a la presidenta también de la Comisión de Salud, Mónica Magaña, la diputada, así como al diputado Tonatio Bravo Padilla, quien es integrante de la Comisión de Hacienda, y también el diputado Martín Franco, miembro de esta legislatura. Y bueno, pues a continuación quisiera presentar, gracias doctor Héctor Raúl Pérez por acompañarnos, doctor Héctor Hugo Bravo, directora también de Hospitales Civiles María Elena González, ¿qué? Bueno, María Elena González, y a todas y todos los que hoy nos acompañan para abordar este eje tan importante. Para nosotros la salud es un derecho y no un privilegio, y bueno, yo quiero ceder el uso de la voz al secretario de la Hacienda para que nos haga, pues que nos comparta en qué está distribuido estos recursos. Primero sería en este orden y posteriormente escucharíamos los posicionamientos de las y los diputados. Muy buenos días todavía, diputadas, diputados, dando continuidad con este tema. Comentarles que uno de los temas de mayor relevancia para el presupuesto de egresos 2026 que está a la consideración de las y los diputados es el tema de la salud. En términos globales, la salud contempla recursos por 20.511 millones de pesos, lo que equivale al 11.3 del gasto programable. Y eso representa, en términos respecto a lo aprobado de este año, un incremento del 2.54%, lo que nos indica pues que la salud constituye una de las prioridades estratégicas del gobierno del Estado. Digo esto sin considerar todos los recursos que están inmersos en la generación de infraestructura y equipamientos para la red de salud del Estado de Jalisco. Más bien están relacionados con el recurso de cuando hablamos de los 20.500 millones de pesos que está destinado a las diferentes dependencias, a la OPD Servicios Salud Jalisco, a la OPD Hospital Civil de Guadalajara, al Instituto Jalisciense de Cancerología, a la propia Secretaría de Salud, entre otros organismos que están dedicados al tema. Y por supuesto quien representa el mayor volumen de recursos es la OPD Salud Jalisco, que representa 13.631 millones de pesos y es digamos, quien ejecuta junto con el Hospital Civil Guadalajara, que tiene arriba de 5.821 millones de pesos, quienes ejercen el mayor volumen del presupuesto. El crecimiento del presupuesto de este año permite atender líneas de acción que hoy queremos presentar en el foro. En este foro vamos a presentar en primer lugar el Centro de Salud Mental Perinatal. Se incorpora como una nueva prioridad institucional. El anteproyecto prevé recursos para su puesta en marcha y operación inicial, incluyendo personal especializado, infraestructura y mecanismos que articulen con unidades médicas de primer nivel la salud mental en el periodo perinatal, tanto en madres como en recién nacidos. Esto representa un enfoque preventivo de alto impacto social. En un segundo lugar, se fortalece la política de atención a los primeros 1,000 días de vida con recursos destinados a programas de nutrición, seguimiento clínico y entrega de kits de primera infancia. Esta política se consolida dentro del gasto preventivo en salud y se articula con acciones de desarrollo social y educación inicial.
En el ámbito de la discapacidad, el anteproyecto contempla partidas para ampliar espacios, equipamiento y personal destinado a la emisión de certificados de discapacidad con el objetivo de garantizar oportunidad, cobertura y estandarización del proceso en todo el Estado. Respecto a la apertura del Centro de Cuidados Paliativos, el presupuesto proyecta recursos para su instalación y equipamiento inicial, así como para la contratación de personal médico y multidisciplinario. Se trata de un servicio altamente especializado que fortalece la red estatal de atención y responde a una necesidad creciente en materia de cuidados al final de la vida. Finalmente, lo referente al fortalecimiento operativo de los hospitales civiles de Guadalajara, la propuesta incluye recursos orientados al sostenimiento de los servicios hospitalarios, adquisición de insumos estratégicos, ampliación de capacidades, mejoramiento de infraestructura crítica. Estos recursos permiten asegurar continuidad operativa y fortalecer capacidad instalada de los dos hospitales. En conjunto, estas acciones reflejan un presupuesto responsable y orientado a resultados que prioriza la prevención, la atención especializada, y la operación eficiente del sistema de salud desde la Secretaría de Hacienda. Reafirmamos esta disposición de trabajar con especialistas, con los legisladores para seguir perfeccionando este anteproyecto. Insisto, a pesar de contar con más de 20.500 millones de pesos para el tema de salud y tener un crecimiento del 2.54%, y lo reconocíamos al principio de la intervención de este foro, los recursos que están destinados a salud, a pesar de ser un esfuerzo significativo del proyecto, son insuficientes y no permiten de manera cabal cubrir con todas y cada una de las líneas de salud que se necesitan. De modo que estaremos escuchando sus propuestas o comentarios para el tema y atentos a lo que nos indiquen. Gracias. Le comparto el uso de la voz a la coordinadora Andrea Blanco. Gracias, muy rápido. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañan, gracias a los diputados, a las diputadas. Vamos a abordar 5 temas en específico dentro de la agenda de salud. El primero es Centro de Salud Mental Perinatal, Cuidados Perinatales. Esto, un proyecto que lo tenemos en conjunto con la diputada Gaby Cárdenas, que va entretejido en la agenda de cuidados, porque es pensar en la salud mental de las mamás, recién mamás, que muchas veces pues se piensa en el bienestar del bebé y pocas veces piensan en el bienestar de la mamá y caen en situaciones incluso de depresión posparto o situaciones de falta de red de apoyo, bueno. Después es el fortalecimiento de la política de atención a los primeros 1000 días de vida, en específico los kits de la primera infancia, también en conjunto con la diputada Gaby Cárdenas, estos kits que van a fortalecer no únicamente al cuidado de los bebés, sino también al bienestar de las mamás. El fortalecimiento del área de atención a personas con discapacidad y la ampliación de espacios para emitir certificados de discapacidad, algo que nos urge, tenemos que ampliar esta atención a las personas con discapacidad, en específico la emisión de los certificados de discapacidad, la apertura del Centro de Cuidados Paliativos, también un proyecto nuevo, un proyecto muy humano, un proyecto que le estamos apostando desde la Secretaría de Salud y desde el DIF Jalisco, y el fortalecimiento operativo de los hospitales civiles de Guadalajara, que ahí también lo va a exponer la directora María Elena. Adelante, secretario. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, distinguidos diputados. Muchas gracias por recibirnos esta mañana en este ejercicio de Escucha tu Presupuesto 2026. Y tal como lo ha planteado nuestra coordinadora estratégica, quisiera presentar de forma sucinta estos 5 proyectos. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Bueno, aquí está concentrado el presupuesto. ¿Quiere que se lo hagan más grande? No es necesario, en todo caso yo lo traigo aquí en impresión. Pero bueno, viene en resumen el presupuesto de las diversas instancias sectorizadas a la Secretaría de Salud Jalisco, incluyendo el OPD Servicios de Salud Jalisco, el OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Cancerología,
y los consejos estatales, así como Coprisjal y SAMU, que saben ustedes es el sistema de emergencias médicas que tiene el estado de Jalisco. Viene distribuido o dividido por capítulo de gasto. No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos capítulos y por cada una de las entidades que integran la Secretaría de Salud Jalisco. Sí comentar el impacto que tiene el sistema de salud y en específico el de las instituciones de atención a población abierta. Jalisco tiene una población total de 8.9 millones de habitantes y la población que no tiene seguridad social es de 4.2 millones de habitantes y es lo que básicamente se atiende a través de los OPD sectorizados a la Secretaría de Salud Jalisco y menores de 5 años son 690,000 personas que constituyen aproximadamente el 8% de la población y de igual manera cada año se presentan alrededor de 100,000 nacimientos. Hago énfasis en esto porque como ustedes advertirán, algunos de estos proyectos tienen impacto predominantemente para la salud del binomio madre-hijo, la salud materno-infantil. Tenemos 43 hospitales distribuidos en toda la geografía del estado de Jalisco, desde hospitales comunitarios, hospitales regionales, hospitales de segundo y tercer nivel de atención predominantemente localizados en la zona metropolitana de Guadalajara. De igual manera contamos con 592 unidades médicas de primer contacto y de primer nivel de atención. Básicamente nos referimos a centros de salud, algunos de los cuales ya son centros de salud 24/7 y tenemos 142 unidades móviles. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los proyectos estratégicos. Nuestra coordinadora puso de manifiesto los 5 primeros que para nosotros constituyen en estos momentos una prioridad, pero de igual manera todos los que están enlistados en esta diapositiva constituyen para nosotros el poner el mayor esfuerzo posible de parte de la legislatura para poder lograr mejores estándares de atención integral a la población jalisciense por parte de todas las instituciones que integramos el sector salud para atención a población abierta del estado de Jalisco. Voy a empezar por el Centro de Cuidados Perinatales, lo que bien comentaba la maestra Andrea Blanco, relativa a un fenómeno que se observa cada vez con mayor frecuencia en la población, es decir, la afectación a la salud mental durante el embarazo, alrededor del parto y en el posparto, frecuentemente incluso hasta el año y medio posparto, en el que un porcentaje que oscila entre el 20-25% de las mujeres sufren trastornos de depresión posparto, algunos de estos casos de manera muy profunda, así como ansiedad o la combinación de ambos factores, y consideramos que ha sido un asunto no del todo atendido a nivel nacional y a nivel internacional. Para nosotros este es un proyecto prioritario porque además será único en su tipo y es precisamente la creación de un centro de cuidados perinatales de salud mental materna, el primero a nivel nacional. Requiere de una inversión de alrededor de 15 millones de pesos, con los siguientes datos. Ocurren alrededor de 100,000 nacimientos por año en el estado de Jalisco. De hecho, han alcanzado a ser 120,000 nacimientos anuales, con una incidencia que va del 9 al 14% de problemas de salud mental durante el embarazo, pero que puede alcanzar hasta el 24% en el posparto. Lamentablemente, en el 75% de las circunstancias o no hay diagnóstico o no hay
espacios de atención estratégica y por ese motivo lo consideramos un proyecto fundamental. Esta creación de un centro de día en 3 etapas, del 2026 al 2028, y un espacio eventualmente de hospitalización conjunta madre-hijo durante la segunda etapa, y además pues algo que es muy importante, que es la capacitación de equipos multidisciplinarios para que en todo el estado de Jalisco se pueda atender este fenómeno que, insisto, vemos cada vez con mayor frecuencia. Paso al siguiente proyecto, que es el que se refiere a atención integral de la primera infancia. En este proyecto quisiera comentar que si bien a lo largo de muchos años se ha venido hablando del programa de los 1000 primeros días como una estrategia para asegurar el buen desarrollo biopsicosocial de los pequeños y por lo tanto tener adultos saludables. Ahora para el estado de Jalisco esto ha tenido un implemento en términos de considerar también la primera infancia como prioritaria, y la primera infancia abarcará no solamente los primeros 1000 días, sino hasta los 5 años de vida. ¿Y por qué comento lo anterior? Bueno, porque lo que se cubre con los 1000 primeros días, sí, es fundamental. Esto incluye adecuada atención del embarazo, adecuada atención al parto, lactancia materna, el seguimiento posparto del binomio madre-hijo, por supuesto todo el programa de vacunación. Pero ¿qué ocurre durante la primera infancia? También ocurre lo relativo a la integración de la salud mental de los pequeños, y algo fundamental y que cada vez se ve con más frecuencia en el estado de Jalisco: la detección temprana de la neurodiversidad, incluyendo lo que conocemos como el estado autista. De tal manera que para nosotros es fundamental este proyecto que ha impulsado de igual manera la diputada Gaby Cárdenas. El proyecto requiere de 40 millones de pesos y esto incluye la creación de clínicas de preeclampsia. Por cierto, aquí y estando presentes, por ejemplo, la doctora María Elena González, en este proyecto de creación de clínicas de preeclampsia tenemos la posibilidad con este recurso de que a través de biomarcadores podamos anticiparnos al diagnóstico antes de que la mujer presente hipertensión arterial, antes de que presente trastornos neurológicos y por supuesto antes de que presente convulsiones, lo cual nos permitirá reducir significativamente la muerte materna, que por cierto este año la hemos reducido en un 40% con respecto al 2024, pero estamos seguros de que estas clínicas de preeclampsia nos van a ayudar a reducir más aún la muerte materna en el estado de Jalisco. Además, es muy importante el equipamiento de las unidades para el tamiz de cadera. Si bien ya existe el tamiz metabólico, existe el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico, ahora queremos incluir el tamiz de cadera porque no me dejará mentir el doctor Tonatiuh en que hasta el 15% de los recién nacidos pueden tener algún trastorno en cuanto a la disposición y la integridad de la cadera del recién nacido, y esto nos va a permitir detectarlo de manera oportuna a través de equipos de ultrasonografía. Y de igual manera el incremento en la cobertura del tamiz renal. Como todas y todos ustedes saben, la enfermedad renal en la edad pediátrica para el estado de Jalisco ha representado un reto para la salud pública, y no solamente en los municipios de afluencia del río Santiago, sino en todo el estado de Jalisco. El estado de Jalisco, desde hace muchos años, a través, por ejemplo, del doctor Guillermo García, llevamos a cabo estudios que demuestran que es posible que exista una incidencia mayor que en el resto de la República Mexicana respecto a enfermedad renal crónica en la población infantil. Por ese motivo queremos
De igual manera, a través de este proyecto, incluir lo relativo al tamiz renal, y esto podría tener cobertura a través de estos 40 millones de pesos adicionales. Paso al siguiente punto, que es atención a personas con discapacidad. 4.6% de la población vive con alguna discapacidad, 49% de quienes viven con una discapacidad tienen discapacidad motriz, 22% discapacidad visual, 18% discapacidad mental. Actualmente contamos con un centro de atención a personas con discapacidad que atendió alrededor de 6,700 personas en el 2025, pero fuimos insuficientes en términos de atender la necesidad y la demanda de atención que visualizamos cada vez será mayor, particularmente por la evolución demográfica que ha venido teniendo Jalisco, México y todo el mundo, en términos de que cada vez las personas tenemos una expectativa de vida más grande, más larga, y eso puede significar un mayor reto para la atención de la discapacidad, sobre todo en el caso de adultos mayores. Necesitamos entonces la ampliación del centro de atención a personas con discapacidad y de esa manera también incrementar la capacidad para la expedición de certificados de discapacidad. El proyecto tiene contemplado el que pudiéramos contar con 20 millones de pesos para poderlo llevar a cabo. Pasamos al siguiente punto, por favor. La unidad de cuidados paliativos. Y aquí mi reconocimiento, de igual manera, tanto al DIF estatal, mi reconocimiento a quienes han de igual manera respaldado este proyecto, pero quiero hacer un reconocimiento muy particular al diputado Enrique Velázquez. El diputado Enrique Velázquez en diversos momentos ha hablado de igual manera de la posibilidad de contar con espacios de atención a cuidados paliativos conocidos como hospice, y el Estado de Jalisco ya ha iniciado a emprender un proyecto de hospice que tendría la necesidad de una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos, considerando la incidencia de personas que pueden requerir cuidados paliativos en el estado de Jalisco. De inicio tenemos previsto que este primer hospice podría estar localizado en lo que fue el edificio de oncología del Instituto Jalisciense de Cancerología del Estado de Jalisco, acá anexo al antiguo Hospital Civil de Guadalajara. El tercer piso tiene una infraestructura que podría, con estos 20 millones de pesos, tener una buena adaptación, una buena actualización, y de esa manera poder atender a personas con requerimiento de cuidados paliativos hospitalarios en el estado de Jalisco, y posteriormente ir creciendo sin lugar a dudas estos hospices para descentralizar la atención y para poder brindarla en prácticamente todos los municipios en el estado de Jalisco en un futuro. Alrededor de 40 millones de personas requieren cuidados paliativos, 5% de ellas son enfermos terminales que requieren analgesia, que frecuentemente requieren sedación, que frecuentemente requieren de la colocación de catéteres para una mejor calidad durante esos últimos momentos de la vida. Está aquí la doctora Nidia Rosales, a quien saludo con todo el cariño y a quien reconozco también toda su trayectoria en el tema de cuidados paliativos, querida Nidia. Y bueno, me parece que puede ser un proyecto muy interesante, cuya inversión sería de 20 millones de pesos. Pasamos al siguiente, por favor. Atención durante el Mundial. Como todas y todos ustedes saben, esperamos 3 millones de visitantes para el Mundial de la FIFA el próximo año en la ciudad de Guadalajara, y estaríamos requiriendo 50 millones de pesos para acciones de salud pública, vigilancia epidemiológica,
Atención prehospitalaria, ojo con este punto, porque es todo lo que llevamos a cabo, por ejemplo, a través de SAMU, para la movilización de pacientes que sufren algún accidente. Recordemos que si bien los partidos van a ser en Guadalajara, en esta primera etapa tendría una necesidad de 25 millones de pesos y por lo pronto estos son algunos de los proyectos estratégicos que consideramos poner a su distinguida y amable consideración. Es cuanto, querida Andrea. Gracias. Andrea, por favor, ¿me ayudas, René? Por favor. Muchas gracias por sus palabras, secretario. Queremos dar la más cordial bienvenida a Tonatiuh Ávila, experto en atención a personas con discapacidad, a Ender Emanuel Izaguirre, experto en cuidados perinatales, a Juan Carlos Vázquez, especialista en atención a personas con cáncer, y a Nidia Rosales, especialista en cuidados paliativos. Cedo el uso de la voz al señor Tonatiuh Ávila. Un segundo, ¿va a hablar el doctor Hugo Sí, Bravo? va a hablar, pero si quieres primero que hablen de civiles, porque también Ok. tiene una presentación civil. Muchísimas gracias. Cedo el uso de la voz a la directora. Muchísimas gracias. Buen día a todas y a todos. De manera muy respetuosa, agradezco y me voy a dirigir con ustedes para presentarles cuál es la situación del presupuesto designado 2026 para el OPD Hospital Civil de Guadalajara. Y voy a iniciar con un comparativo con el presupuesto del año 2025. Bien. Sí. ¿Sí está disponible o lo hacía a capela? Nada más lo descargaron. ¿Lo descargaron? Gracias. Gracias. Para cambiar diapos allá directo, ¿verdad? Sí, yo creo que Ok, sí los puedes. gracias. La siguiente, La siguiente, por favor. Bien, en esta tabla les presento un comparativo del presupuesto recibido en el año 2025 y en el 2026. Nosotros tenemos un presupuesto irreductible más ingresos propios, lo pueden ver donde dice total en la primera columna de 6.936 millones. Insisto, este presupuesto incluye los ingresos propios y es el mismo techo presupuestal que nosotros recibimos durante el año 2025. En las primeras tres columnas que dicen inflación general, que corresponde al 3%, estamos haciendo un comparativo de lo que está designado por cada uno de los capítulos del 1000 hasta el 6000 y aumentamos la diferencia nominal si nosotros consideramos el 3% de la inflación considerada para este año 2025. Como ustedes saben, a diferencia del capítulo 1000, el resto de los capítulos, bueno, se deciden dentro de nuestra OPD de acuerdo a nuestro programa de planeación estratégica, pero pueden darse cuenta que de lo designado para capítulo 1000 estamos 1.93% debajo de siquiera el incremento inflacional. Y si nosotros hacemos el comparativo tomando en cuenta
el índice de salud en la clasificación del consumo individual por finalidades que se desprende del Índice Nacional de Precios y Cotizaciones presentado por el INEGI, que en este año fue de 5.04%, estamos con un presupuesto de capítulo 1000 autorizado 3.83%, siquiera por debajo de este aumento. En todos los demás capítulos del 2000 a 6000, excepto el 3000, ustedes pueden ver en la columna, en las 3 columnas que están debajo, donde dice inflación, tendencias, costos médicos, que unas consultoras de riesgo internacional anuncian que la inflación para los costos médicos en el año 2026 se prevé que sea de 14.8%. Esto hace que nuestro presupuesto esté muy por debajo de siquiera lo que se prevé que va a ser el necesario para poder soportar el costo en los incrementos de insumos, hablamos de medicamentos, de material de curación, de equipo biomédico, de lo que se requiere para el año 2026. Pasamos la siguiente, por favor. Bien, en estas gráficas, donde vamos a ver por capítulo, ustedes pueden ver en el centro de la gráfica, en la primera, en la que está en la parte superior al lado izquierdo, lo que corresponde a la raya amarilla es el presupuesto actualizado con el tabulador salarial. En los años 19 a 22 estamos sin ningún aumento y hay un aumento muy pequeño del 1.22% y en el año 23 y del 4.7% en el año 24 en capítulo 1000, pero esto corresponde al aumento en la plantilla derivado de los proyectos especiales de asistencia que se abrieron en el Hospital Civil de Guadalajara, y me refiero a la unidad de hemodiálisis en el Hospital Fray Antonio Alcalde, por supuesto al Hospital Civil de Oriente, que inició operaciones en diciembre de 2024, también a la expansión y al fortalecimiento del área de urgencias adultos del Hospital Fray Antonio Alcalde. En la gráfica de abajo es en el capítulo 2000 y tenemos la misma tendencia a estar sin aumento, excepto en el 2024, porque se entiende que esto también es derivado de la necesidad de dar soporte operativo a estas áreas que les hago referencia. Bien. La siguiente, por favor. Bien, para el capítulo, no, la anterior, por favor. Para el capítulo 3000, la tendencia se mantiene igual y en el 2022 tenemos un pico de incremento, pero como ustedes saben, en estos capítulos la OPD del Hospital Civil decide la distribución, excepto el 1000, que ese es fijo, y el incremento que ustedes ven en el año 2022 es correspondiente a lo que se destinó para el mantenimiento a todo el equipo biomédico que fue recibido durante la pandemia en los años 19, 20 y 21. Fue mucho equipo que se compró entonces para poder dar atención a todos los pacientes con COVID durante estos años, y se requirió aumentar el presupuesto designado en ese capítulo para el mantenimiento y todos los servicios generales de ese equipo. El resto de los años, incluido el 2026, estamos 1.79 por debajo de la inflación que se prevé para el 2026. Y en el capítulo 5000, que bueno, este año estamos 69% por debajo del año anterior, es porque hemos decidido destinar eso al capítulo 3000 y a los otros con la intención de darle mantenimiento a todo el equipo que se ha comprado en los proyectos especiales últimamente. Bien, la siguiente. Gracias. Nosotros estamos previendo que para el año 2025 vamos a tener aumento de nuestra productividad derivado de la capacidad instalada disponible. Pueden ustedes ver que al cierre del 2025, en comparación lo proyectado en nuestras metas en la matriz de indicadores, tenemos un aumento porcentual de 3.2% para egresos hospitalarios, y el mayor aumento se ve en la atención de urgencias obstétricas, adultos y pediatría, con un 11.7%. Además, estamos por inaugurar 3 áreas
que son cardiología, hemodinamia y unidad de cuidados coronarios, la unidad de atención paidopsiquiátrica, que viene a sumarse a los esfuerzos del Estado para la atención de pacientes en edad pediátrica con problemas de salud mental, y la unidad de atención de psiquiatría para adultos. Y se prevé que para el siguiente ejercicio 2026 la remodelación de las áreas de urgencias adultos y urgencias pediatría del Juan y Menchaca, del Hospital Juan y Menchaca, se concluya, además de la segunda etapa del proceso constructivo del Hospital Civil de Oriente, que consistirá en habilitar todo el área de urgencias adultos, pediatría y obstétrica que está planeada en esta etapa, contar con 31 camas de hospitalización, 2 quirófanos con todos los servicios generales, y eso no está contemplado todavía dentro de nuestro presupuesto de egresos para el siguiente año, incluido tampoco el capítulo 1000. Y la proyección de productividad que nosotros presentamos pues es un aumento entre el 3 y el 12% con la misma capacidad instalada que tenemos, y lo tendremos que hacer pues con el mismo presupuesto autorizado 2025-2026, y ustedes vieron está muy por debajo siquiera del índice inflacionario, y sobre todo de lo que se prevé de aumento por estándares internacionales para el siguiente año. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias a María Elena González, directora general de la OPD Hospitales Civiles de Guadalajara. Ahora queremos ceder el uso de la voz al doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, director general de la OPD Servicios de Salud Jalisco. Muchas gracias a todos, también seré muy breve. Yo creo que los proyectos más principales los acaba de presentar el secretario de Salud, donde estamos en conjunto trabajando con él desde su secretaría y trabajando la parte también desde la coordinación, pero sí decir que traemos un recorte aproximadamente de 300 millones de pesos para el abasto de medicamentos en farmacias móviles, las brigadas Yo Jalisco. Decir que este año se han subsanado mucho recurso estatal para poder cumplir las metas, porque así nos lo ha indicado el gobernador, donde tenemos que estar arriba del 90% del surtimiento de medicamentos, y eso lo venimos padeciendo todos. Por ejemplo, el Instituto de Cancerología, los Hospitales Civiles de Guadalajara, la OPD Servicios de Salud Jalisco, en cuestión de todos los programas que tienen que ver con el Fonsavi, los medicamentos que tienen que surtir, han existido un desabasto y tenemos que entrarle con recurso estatal, porque sobre todo son temas muy sensibles como los cánceres que hemos venido trabajando, y ahora con estos 300 millones de pesos pues nos vamos a dar a la tarea de poder tener el surtimiento arriba del 90% en todos nuestros hospitales, como ya lo mencionaba el secretario de Salud, arriba de 40 hospitales en el estado de Jalisco. También 32 millones de pesos para diabetes tipo 1, donde viene un recorte este año. Es un programa que ha crecido importantemente, donde ya hoy estamos atendiendo a jóvenes, no solamente a adolescentes, sino que hoy llegamos hasta los 23 años de edad, y de no tener este recurso descuidaríamos a pacientes que ya son beneficiados en este programa, y con esos 32 millones de pesos subsanaríamos para tener toda la cobertura a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y jóvenes que no tienen seguridad social. 400 millones de pesos en equipamiento para hospitales nuevos o renovaciones que siempre tenemos que estar renovando, y también por parte de recortes en el presupuesto necesitamos estos 400 millones de pesos, por ejemplo, para el Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, que va a ser un hospital completamente nuevo, el Hospital General de Occidente Usoquipan, por el nuevo área de terapia intensiva, también el Hospital Regional de Tepatitlán, que ya va a tener urgencias y terapia intensiva completamente nuevo, y el Hospital Comunitario de Tecolotlán, que también es importante hoy con esta remodelación, que tengan equipamiento nuevo. Y también para los hospitales del interior del estado de Jalisco y zona metropolitana, donde ya hay equipamiento que se tiene que cambiar de manera urgente para seguir brindando un excelente servicio. También 200 millones de pesos para la rehabilitación de la red hospitalaria de primer nivel, que ya traemos hoy un proyecto de poder mejorarlo, ya que hay diferentes dictámenes, sobre todo de protección civil, donde están en riesgo nuestros trabajadores, porque hay cuarteaduras, ya son edificios viejos,
que tienen muchísimos años y hoy traemos un proyecto para irlos rehabilitando, y hoy se va a enfocar mucho la atención en primer nivel de atención para poder mejorar los servicios, para poder evitar gastos que son más complicados, siempre apostándole a la prevención, y la prevención se trata desde el primer nivel de atención y así iniciar año con año a rehabilitar los centros de salud más urgentes, que ya este mismo año se empezó con diferentes centros de salud como en Cocula, como en Atotonilco en Alto, como ya diferentes donde teníamos a la gente, La Barca, donde teníamos a nuestros trabajadores en edificios prestados por los gobiernos, en lo que se están remodelando completamente nuevos para poder atender el tema de primer nivel. También hoy un gran proyecto que se está trabajando es para el cáncer de la mujer, tanto el de mama como cervicuterino, con un presupuesto aproximadamente de 100 millones de pesos para dar atención a todas las mujeres con traslado, con alimentación, porque en ocasiones hay un gran número de deserción, sobre todo en las consultas, en el seguimiento del tratamiento de las que vienen del interior del estado de Jalisco. Con estos proyectos y sumados a todos los que presentó la Secretaría de Salud y también los hospitales civiles de Guadalajara, yo creo que estaremos brindando una excelente salud de calidad y de calidez en todo el interior del estado de Jalisco. Muchas gracias por permitirme el uso de la voz. Adicional, así es. Agradecemos la participación del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, director general de la OPD Servicios de Salud Jalisco. Ahora bien, queremos ceder el uso de la voz al doctor Tonatio Ávila, experto en atención a personas con discapacidad. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi reconocimiento a todos ustedes por el trabajo que día a día realizan, porque sin duda el estado de Jalisco ha avanzado mucho en temas de atención e inclusión de personas con discapacidad. Se estima que en la actualidad 1 de cada 6 jaliscienses requieren acciones reales y sobre todo urgentes para la atención de diversos tipos de discapacidad. Hoy en día, la principal causa de discapacidad, no solo en nuestro estado, sino en todo el mundo, es el envejecimiento, lo que quiere decir que las acciones y las medidas que se puedan tomar en relación a la atención de las personas con discapacidad, sin duda repercutirán en nosotros mismos. No invertir en discapacidad atenta en contra de los derechos de todos los jaliscienses, porque México, al pertenecer a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, también tiene esta gran responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud lo confirma: invertir en el fortalecimiento a la atención de las personas con discapacidad generará cada peso un ahorro de hasta 11 pesos en beneficio del propio presupuesto. No fortalecer la atención de personas con discapacidad propiciará mayor dependencia funcional de estos pacientes, un mayor porcentaje de desempleo, una mayor cantidad de pensiones por invalidez y sin duda también una mayor carga familiar. La discapacidad no es el problema, sino la falta de apoyos y la falta de presupuesto para la inclusión de esta población vulnerable. Hoy el estado de Jalisco tiene la gran oportunidad de convertirse en líder nacional para la atención de personas con discapacidad, pero para ello requiere el apoyo de todos ustedes, los diputados que conforman el Congreso del Estado de Jalisco. Como médico especialista en medicina de rehabilitación y con una experiencia de más de 13 años y más de 33,000 consultas para la atención de personas con discapacidad, puedo, sin temor a equivocarme, compartirles que cada decisión que se toma en pro del fortalecimiento de la atención de las personas con discapacidad representa una transformación en beneficio de esta población. Qué oportuna es esta mesa de diálogo, porque precisamente pasado mañana se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y para el 2025 el lema es fomentar sociedades inclusivas para impulsar
el progreso social. Por eso es que invertir en innovación, tecnología y accesibilidad nos permitirá cumplir con el compromiso que tenemos como sociedad enfrente, porque una sociedad verdaderamente fuerte es aquella que no deja a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tonatiuh. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Ender Emanuel Izaguirre, experto en cuidados perinatales. Muy buenos días, muchas gracias por la palabra, les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como experto neonatólogo y pediatra, les comento que hablando en temas de porcentajes, actualmente a nivel mundial nosotros nos encontramos, bueno, a nivel mundial es el 4 al 8% de nacimientos prematuros. Nos vamos a enfocar un poquito en este tema. Si hablamos de México, estamos de un 8 a un 11% y específicamente actualmente, ahorita nosotros estamos de un 20 a un 25% de nacimientos prematuros. Es decir que bebés que nacen menos de 37 semanas se considera un bebé prematuro. Si nos vamos al peso a nivel mundial, menores de 1.500 es un 1 a un 1.5%. Nosotros actualmente estamos hasta un 3.5% de nacimientos en pacientes con menos de 1.500 gramos. ¿A qué vamos con esto? Nosotros actualmente nuestro principal problema es el tema neurológico. ¿Por qué? Porque imagínense tener a un bebé de menor de 1.500 gramos, cómo está su desarrollo tanto neurológico, pulmonar, intestinal. Entonces, el periodo más crítico del desarrollo pues es el neurológico. Para esto nosotros estamos apostando mucho por lo que es la estimulación temprana, la nutrición óptima, el entorno seguro para un recién nacido, que esto lo encontramos con las unidades de terapia intensiva que están adecuadas para todo esto. El impacto del crecimiento de los recién nacidos también tiene mucho que ver, como ya lo mencionaron, la vacunación oportuna, que es un factor muy importante que tenemos que tener. También lo que es la vigilancia del crecimiento, esto también tratar la manera de que todos los pacientes acudan a sus consultas periódicamente para ir vigilando cómo va un crecimiento. Algo que también es muy importante es la lactancia materna. Es algo que a pesar de que muchas veces no está presente para nosotros porque es algo que lo tomamos como algo normal, es algo que tiene mucho impacto en el crecimiento de los bebés y la prevención de las infecciones. El pasado 17 de noviembre se celebró el Día Internacional del Prematuro. Les quiero compartir el lema del prematuro para este año fue: brindemos a los bebés prematuros un buen comienzo para un futuro más brillante, y es lo que nosotros estamos tratando ahorita, detectar oportunamente todo lo que nosotros tenemos en ese momento y dar una intervención oportuna para que en un futuro todos estos pacientes recién nacidos tengan una mejor vida y tengan una mejor evolución a lo largo de sus años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ender. Ahora quiero ceder el uso de la voz al doctor Juan Carlos Vázquez, especialista en atención a personas con cáncer. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Muchas gracias por la oportunidad de escucharnos. Y bueno, hablando de cáncer, primero quisiera concientizar sobre la magnitud del problema que tenemos y que se viene. En el 2020, de acuerdo al Globocan, que es la organización de la OMS para la observación del cáncer, se diagnosticaron alrededor de 20 millones nuevos casos de cáncer en el 2020 y se estima que para el 2040 se estarán detectando o diagnosticando 40 millones de casos. Para el caso de México, particularmente en el 2020, se diagnosticaron cerca de 197,000 nuevos casos y se estimaba que había 450,000 personas viviendo con cáncer. Se estima que para México en el 2040 de 190,000 casos vamos a pasar a 323,000 nuevos casos, que es casi un 70-80% más de lo que estamos presentando. Y ya lo podemos ver porque en el Globocan 2022 de 197 ya están marcando 207,000 casos y de 450,000 se están marcando 577,000 personas viviendo con cáncer. O sea, se está produciendo y estamos viendo la predicción. Y algo muy importante aquí en esa magnitud del problema es que yo les aseguro que de todos los que estamos aquí, casi serán excepciones quien no tenga o haya tenido un familiar con cáncer o una persona cercana
y que lo haya vivido de alguna manera el problema, ¿no? Entonces, algo muy importante es, como ya se mencionó, bueno, que todo se nos viene esto encima, se viene esta ola y hay una pandemia, pero se viene peor todavía. Entonces, eso aunado al envejecimiento, a la expectativa de vida, entre otras cosas. Entonces, creo que hay varios ejes importantes. Uno de ellos en el que no se ha podido incidir mucho en el mundo, pero que poco a poco camina, que es la prevención, sobre todo con las herramientas y las campañas de espacios libres de humo de tabaco, que el tabaco es el más conocido de los factores de riesgo. Pero un segundo plano que también se ha trabajado, pero que creo que se debe de fortalecer, es la detección temprana. Por ejemplo, cáncer de mama. En etapa clínica 1, el tratamiento es la cirugía. Muchas veces no se requiere de quimioterapia ni de terapias adicionales. Y la expectativa de vida en 5 años sin cáncer y vivos es arriba del 90%. Vivas, arriba del 90%. En el caso de cáncer de mama en etapa 4, la expectativa de vida 5 años es de alrededor del 15% y la cantidad de gastos que hay para eso en los sistemas de salud es muy alto. Y también para las personas, gasto de bolsillo, días de pérdida de trabajo, los familiares que pierden días de trabajo, discapacidad, entre otras cosas. Entonces, la detección temprana, y diría yo con la capacitación en primero y segundo nivel de atención para los programas que sí existe detección, como cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de colon, cáncer de pulmón, donde está bien establecido a qué edad y con qué herramientas se debe de hacer, incluso cáncer de colon. Número 2, bueno, para eso se necesita equipos, equipamiento y recursos humanos para realizar este tipo de acciones. No me parece, pudiera ser algo que le suene raro, pero me parece que una buena idea sería una cartilla no de vacunación, perdón, como la cartilla de vacunación, una cartilla de detección de cáncer, donde las personas lleven un control de cuándo se hicieron el Papá Nicolau, cuándo le corresponde el que sigue, cuándo se hizo mamografía, cuándo corresponde la que sigue, y me refería a la capacitación de primero y segundo nivel para que se sepa y los médicos sepamos a qué edad corresponde cada cosa. Si llega una mujer a los 50 años de edad y le preguntamos qué se ha hecho, nada. Entonces, a partir de los 40 requieren mamografía, bueno, se le da su solicitud de mamografía. ¿Cuándo fue el último Papá Nicolau? No me he hecho ninguno. Se debe de hacer 3 años después de la primera relación sexual y que no pase de los 21. Requiere Papá Nicolau. Si se ha hecho sangre oculta en heces, a partir de los 50 se tiene que hacer o tomografía o colonoscopía. Si no se ha hecho, que se haga, dar las solicitudes, contar con el equipamiento para hacerlo y la consulta subsecuente. Y con una cartilla de un control que se pueda llevar en internet, en una base de datos donde puedas meterte en cualquier computadora y veas en qué va ese paciente con su CURP y qué se ha hecho y qué no se ha hecho para que haya un buen control. Y así vigilamos que se esté llevando a cabo. Número 3, tratamiento oportuno. El tratamiento del cáncer ahorita, por ejemplo, los diferimientos en el IMSS, y eso lo he escuchado de los pacientes, no tengo datos duros yo, pero que a veces acuden a otras instituciones porque tienen su cita de primera vez con el oncólogo en 3 o 6 meses. Ya con diagnóstico, no para otras cosas. A veces tienen una lesión en la mama y la cita para que los vean está en 3 a 6 meses. Ni siquiera tiene fecha para la biopsia, para que los vean por primera vez y de ahí les digan cuál es la ruta. Entonces creo que es muy importante en esto el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. En el diagnóstico oportuno se requiere evidentemente de equipamiento con estudios de imagen, se requiere de radiología, se requiere de médicos de radiointervención, se requiere de incrementar las capacidades de patología. Y en el tratamiento oportuno, bueno, como les decía, tratar a una paciente, por ejemplo, con cáncer de mama en etapa 2 que requiere radioterapia. Pero si la radioterapia está diferida a 3 a 6 meses, que con un intento curativo y esta paciente progresa en lo que espera la radioterapia y progresa al hígado, al pulmón o a otro lado, el costo de la atención de esta paciente se va a multiplicar y la expectativa de vida va a disminuir de manera dramática. Entonces, tratamiento oportuno, ¿y a qué me refiero con ello? Bueno, acceso a los estudios, a los fármacos como ya lo comentaron aquí, al tratamiento de radioterapia en tiempo y forma, y aquí voy a tomar algunos de los datos que mencionaron, de cerca de 9 millones de habitantes en Jalisco, 4 millones aproximadamente sin seguridad social, y bueno, se supone que mínimo debe de haber un acelerador lineal por cada millón de habitantes, mínimo.
Entonces, en la Secretaría de Salud deberíamos de tener al menos 4 aceleradores lineales. En los países de primer mundo tienen un equipo por cada 250,000 habitantes. Entonces, si fuera ese el caso, tendríamos que tener 16 aceleradores lineales. Entonces, estamos muy lejos, pero el problema es para todos y a todos se nos viene con nuestros familiares, padres, hermanos, y a nosotros también, los oncólogos, por ejemplo, los médicos oncólogos no estamos exentos de tener cáncer. Conozco buenos amigos que han fallecido de esto. Y bueno, y por último, en la medicina, también el tratamiento oportuno, la medicina de precisión. En la actualidad, la cirugía es la más vieja de las opciones para tratar el cáncer, que tiene siglos. Posteriormente, en los años 1900, después de que Marie Curie descubre el radio, se desarrolla la radioterapia. Y a partir de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza la búsqueda de fármacos contra el cáncer. De hecho, Hipócrates decía, no tratar los tumores diseminados, porque solo había cirugía. Si tenemos un tumor de mama con 20 lesiones en cada pulmón, 20 en el hígado, quitar la mama no tiene mucho sentido, no vamos a incidir en la sobrevida ni en la calidad de vida de esta paciente. Y ya se conocía desde entonces, pero ahora con los medicamentos es una tercera herramienta que se ha desarrollado para el tratamiento del cáncer. ¿Y cuál es la nueva frontera? En el año 2000 aparecieron las terapias Target o tiro al blanco, que se basan en encontrar mutaciones específicas en los tumores, es diferente en hígado, en riñón, en pulmón, en mama, y tratar con fármacos especializados. En la actualidad existen cerca de 40 o 50 moléculas de terapia dirigida que se pueden utilizar para dar un tratamiento personalizado, medicina de precisión, medicina personalizada. Y la otra es la inmunoterapia, es decir, utilizar el sistema inmune propio para atacar a los cánceres como si fueran un virus, bacteria, hongo, etcétera. Entonces, necesitamos ampliar la capacidad para el diagnóstico y tratamiento oportuno, como les decía, en imagen, en radiointervención, cirugía, y algo muy importante para llegar a esa nueva frontera es que desarrollemos la medicina de precisión, es decir, tener los elementos para poder testear las moléculas en las instituciones, porque es muy caro hacerlo por fuera. Extremadamente caro, se va unas 8 o 10 veces más caro que si uno lo hace in-house. Entonces, creo que esas son, y un quinto elemento sería la vigilancia adecuada de estos pacientes una vez que recibieron su tratamiento del cáncer, para si hay una recurrencia, detectarla a tiempo y que sea también menos costoso para el paciente en calidad de vida, en funcionalidad y para los costos de gobierno y de bolsillo. Eso es todo para decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Vázquez. Ahora queremos ceder el uso de la voz a la doctora Nidia Rosales, especialista en cuidados paliativos. ¿Sí se escucha? Ok. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de estar en este foro donde realmente se puede. Agradezco estar en este foro donde realmente se pudiera hacer algún cambio. ¿Un cambio a qué? Un cambio una mirada hacia donde los cuidados paliativos puedan tener verdaderamente un realce. Y no nada más un realce por decir qué hacemos, sino que porque se conozca realmente en qué se impacta. ¿En qué impactan los cuidados paliativos? 1, en la calidad de vida. Todos tenemos asegurado un punto finito de nuestra vida. Sin embargo, ¿cómo vamos a llegar a ese punto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese momento? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos dignificar? Eso es lo que se puede hacer diferente cuando se tienen las formas y con qué hacerlo. La buena voluntad no hace los mejores abordajes. Los cuidados paliativos no son benevolencia. Los cuidados paliativos son fármacos, son técnicas intervencionistas, son insumos, son equipos. Sí, es un equipo también de profesiones, de diferentes profesionistas que se involucran en los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos abarcan no nada más la salud, no nada más al paciente que tiene una enfermedad, sino también a la familia. Se le debe de dar atención a la familia y sobre todo a la repercusión que tiene en nosotros como sociedad. Cada uno de estos pacientes, cuando llega a una unidad de cuidados paliativos, por supuesto que no curamos, porque aceptamos la finitud de la vida y la evolución de la enfermedad, pero caminamos con ella. ¿Y cómo caminamos con ella? Dándole atención, con una cama hospitalaria, con unos insumos, con quizás, ojalá que se pudiera llegar a este proyecto, porque eso representaría un cubículo
especial para este tipo de pacientes, una atención especializada, personal que esté capacitado para estar ahí y sobre todo el número de personal necesario para estar ahí. ¿Por qué? Porque no podemos determinar el tiempo definitivo en el que va a suceder el evento, pero sí podemos hacer un cambio en cómo va a suceder este evento. Quienes hemos tenido oportunidad de estar ahí en estos más de 20 años ya ejerciendo esta profesión, nos hemos dado cuenta que determinar el cómo va a morir no depende de nosotros, ni de nosotros los profesionales. La ciencia y la tecnología sí han avanzado enormemente y lo vemos con los compañeros que me precedieron. ¿Por qué? Porque el neonato, cuando logra sobrevivir, se le da una atención sí en el hospital, pero después, cuando queda con secuelas, cuando sobrevive con alguna limitación funcional, en un momento y en muchos momentos de su vida va a tener dolor. Y eso también lo ven los cuidados paliativos. El médico paliativista es lo que atendemos. Entonces, la ciencia ha avanzado para que sobrevivan, sí. ¿Y qué hace después? Después de esa sobrevivencia están los cuidados paliativos. Después de esa rehabilitación ante una enfermedad que deja una discapacidad, están los cuidados paliativos. Cuando el paciente oncológico logra sobrevivir, después de todas las herramientas ahora tecnológicas que hay, ¿a dónde va? A cuidados paliativos. Los cuidados paliativos involucran también a la mujer embarazada, cuando está teniendo esas complicaciones que van más allá de la atención obstétrica. ¿A qué me refiero? Al sufrimiento humano, al trato sobre la dignidad, a la pérdida, al manejo del duelo, a la pérdida de su producto. ¿Y qué queda con ella? ¿Qué personas tenemos en esta sociedad? Personas con sufrimiento, con secuelas, con dolor. Y sobre todo con la pérdida de la funcionalidad. ¿Por qué? Digo sobre todo porque lo que más se ve en una unidad de cuidados paliativos no es precisamente al paciente oncológico, es al paciente que no es oncológico, al paciente que padece una enfermedad de columna y que por estar sentado tiene dolor, y que no se puede mover rápidamente, y que no puede subir una escalera. Y tenemos ahora sí políticas de inclusión. Pero esos pacientes, esas personas que quedan incluidas en una sociedad productiva, porque son productivos, también tienen dolor y también requieren una atención integral, una atención donde los podamos incluir en la sociedad, pero no como un paciente más, sino como una persona, abarcando todas las dimensiones humanas. Eso es lo que ven los cuidados paliativos. Creo que hay una falla legislativa cuando los cuidados paliativos en la norma oficial mexicana están definidos como una enfermedad incurable con una terminalidad a 6 meses. Los cuidados paliativos van más allá de esos 6 meses. Y durante esos 6 meses y esos años que sobreviven, porque tenemos pacientes que los vemos en la consulta muy frecuentemente, hablo frecuentemente hasta de 15 días, 8 días, por cambios de medicamentos, pues estos pacientes requieren una unidad especial de cuidados paliativos. Y estos médicos, nosotros que trabajamos con los cuidados paliativos, nos vemos limitados con los insumos, con la adquisición de fármacos especiales, porque requerimos recetas especiales. El famoso fentanil está dentro de los, digo famoso o afamado, fentanil, está dentro de los fármacos más utilizados en los cuidados paliativos. ¿Y por qué nos arriesgamos a utilizarlos? Porque no solo quitan el dolor y curan una enfermedad. No nada más atendemos la enfermedad, atendemos también ese sufrimiento. El sufrimiento del paciente y de la familia, ¿sí? ¿Por qué invertir en los cuidados paliativos? Porque los cuidados paliativos no son solo esa benevolencia. Se requiere un área especial, se requiere que haya un silencio, se requiere que haya una privacidad donde atendamos la dignidad humana que está padeciendo una enfermedad. En ese orden es como se atienden los cuidados paliativos. Yo espero de verdad que se vean los cuidados paliativos más allá de una enfermedad o más allá de acompañarlo en el último momento de la vida. Es el ejercicio profesional de la atención del ser humano, quizás sí, en los últimos momentos de su vida. Y no hablo de terminalidad de vida, hablo de vida funcional. Muchas gracias. Muchas gracias. No me mal los micrófonos. Bueno, muchas. A ver, presupuesto para por favor.
Muchas gracias. Ahora quiero abrir el espacio de diálogo a las y los diputados si alguien quisiera hacer el uso de la voz en torno a este eje de salud. Diputado Enrique Velázquez, por favor. Sí, muchas gracias. Tengo la ventaja de que soy amigo aquí del señor secretario de Salud, entonces hay una ventaja. A ver, siempre cuando estamos hablando de presupuestos, pues hay muchas cosas que quisiéramos que se cubrieran, y más cuando es el ámbito de salud. Porque a veces como que hay un solo enfoque, y yo estuve trabajando durante mucho tiempo el tema de enfermedades renales, sobre todo el tema de trasplantes, por ser un estado que tenemos en primer lugar de personas que tienen una insuficiencia renal, y que pareciera que pasa desapercibido, porque además es una enfermedad silenciosa al principio, pero cuando ya se dan cuenta, entonces se convierte en un espacio en el que el tratamiento para esas personas es estar conectado a una máquina de manera, o sea, va avanzando, primero la diálisis, luego la hemodiálisis, y no hay medicamentos que alcancen. Entonces, hay quien quiere poner como las enfermedades en un parámetro, ¿no? O sea, es decir, el primer lugar es el cáncer, el segundo es, y creo que cuando las personas tienen a un paciente que tiene una enfermedad que no está siendo considerada dentro de las que más se atienden, entonces empieza a haber un problema fuerte, ¿no? Pero eso pasa en Jalisco. O sea, la tercera parte de las personas que requieren de un trasplante de riñón, la tercera parte están en Jalisco. No quiere decir que sean jaliscienses, porque acuérdense que aquí se atiende a personas del occidente, o sea, de Nayarit, de Colima, de Zacatecas, de otros estados. Entonces, en este asunto a mí me parece que sí es importante generar las condiciones para que se pueda atender de mejor manera estas enfermedades renales. Pero también, en consonancia, presentamos una iniciativa hace 2 años que tiene que ver con cuidados paliativos, porque, o sea, lo dicen algunos médicos, en paliativistas, o sea, no, hay enfermedades que no necesariamente tienen que doler. Y por esta creencia judio-cristiana de que si no sufres no mereces, pues entonces como que no nos importa, ¿no? Si ya se enfermó le tiene que doler, no necesariamente tiene que doler. Si ya una persona está enferma y una enfermedad crónico-degenerativa que va rumbo a la muerte, entonces lo que tendríamos que hacer es que en ese trance no le duela. Y la ley dice esto, dice que todas las unidades públicas y privadas deben de tener una persona encargada de los cuidados paliativos. Y podemos tener un paliativista, pero si no tienen medicamentos, si no hay morfina, si no hay heroína, si no hay fentanilo, va a ser muy difícil que lo podamos atender. Y como es todo un rollo, el asunto de que las empresas jaliscienses puedan, por ejemplo, tabletear el tema de la morfina o de la heroína, porque resulta que somos el segundo país productor de amapola, pero no podemos hacer una sola pastilla o un parche de morfina ni de heroína. Y tenemos que importarlo de Vietnam, o de países por allá, que ya sí es legal, y aquí lo que dejamos es que perseguimos a los campesinos que siembran amapola, o que todo se va en el tema del narco, como la heroína hacia Estados Unidos. Entonces, si pudiéramos hacer una industria, pero no es únicamente que la industria, digamos, va a ser un gran negocio, porque PISA ya lo intentó hacer, ¿no? Pero luego para sacar la materia prima de los puertos, de Manzanillo, de Veracruz, es todo un rollo, porque nadie le entra a ese tema, porque nadie le está diciendo a la gente que la única forma como vamos a ayudar a aliviar el dolor es cambiando nuestra política pública prohibicionista, por demás, iba a decir otra palabra, pero pues absurda, porque sí necesitamos que la gente tenga alivio a su dolor, y la materia prima pues es la amapola, o sea, la morfina, la heroína, y todo esto. O sea, sí, efectivamente el fentanilo. Pero ¿saben cuánto se utiliza fentanilo a nivel nacional para todas las operaciones que se realizan? Y ustedes sí lo saben. Aquí hay mucha gente que lo sabe, a lo mejor mis compañeros diputados no. 4 kilos. Con 4 kilos de fentanilo se atiende a todos los pacientes. Tampoco es tanto. Y tampoco es tan caro. Pero debe de haber una política de riesgos y daños que nos pueda ayudar
a poder introducir las materias para que el sector salud, particularmente en Jalisco, que tenemos este tipo de datos de personas que están padeciendo dolor, pues tuviéramos la oportunidad de atenderlos, ¿no? Sé que es una política muchas veces nacional, pero si no hay presión de parte de los estados a nivel nacional va a ser muy difícil que lo puedan atender. Entonces, por eso nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo eso. Claro, ya está la regulación del tema de los hospices, para que son lugares para que la gente se vaya a morir. Y claro, hay que discutir, yo se lo he puesto sobre la mesa, discutir la posibilidad de la eutanasia. Vivir con dignidad para poder morir con dignidad. Sé que muchas personas no están de acuerdo con eso ya es de cada quien, pero los derechos no te obligan, ¿eh? O sea, el derecho a casarte con una persona de tu mismo sexo no te va a obligar a casarte con nadie. El derecho al aborto no te obliga a abortar, como el derecho a una muerte digna con esto tampoco te obliga, o sea, es únicamente para el que quiere y el que ya es insoportable su dolor, y que hay personas que como somos muy egoístas los mexicanos y queremos que el otro no se muera y que el otro no le pase nada, entonces estamos en contra de lo que otro pueda decidir, y ahí es donde yo creo que el debate se debe de dar más en un tema de conciencia que en otros términos. Por eso, pero lo más importante son los presupuestos. Entonces, poder hacer una política transversal, porque muchos de estos tratamientos son para muchas enfermedades, para muchas. Y no debe poner en primer lugar el cáncer, en segundo lugar o sea, sí debe haber en el presupuesto un poquito más de justicia, porque hay muchas personas que están sufriendo y padeciendo enfermedades crónicas degenerativas, que debemos de ponerlo en igualdad de condiciones para atender el dolor. Yo te apoyo, Quique. Gracias. Buenas tardes ya, ¿verdad? Como siempre, bienvenidos. Ya les habíamos dado la bienvenida aquí a toda la coordinación, la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a la magnífica coordinadora, pero nos faltaba darte la bienvenida, doctor Héctor Raúl, a ti, a la doctora María Elena, a mi tocayo de apellido, el doctor Hugo Bravo. Y gracias a todas y todos los expertos que han hablado aquí por su presencia, y bienvenidos al Congreso, ¿no? Miren, yo observo, mi defecto ya lo conocen ustedes, es ser economista, y entonces yo fijarme en las cosas presupuestales, ¿no? Que creo que es lo que estamos viendo. Nadie es perfecto, pero bueno. En salud, el presupuesto de la Secretaría también, al igual que en las otras partes, se concentra en unos cuantos programas sustantivos. Destacan, por ejemplo, el S55, acceso efectivo a los servicios de salud, que financia la atención médica general a población sin seguridad social. El S5C, servicios integrales de especialidad y alta especialidad, orientado a hospitalización y atención de alta complejidad, junto con el S56, fortalecimiento a promoción y atención de salud con enfoque comunitario. El S57, generación de recursos para la salud, equipamiento, infraestructura, personal y medicamentos. Estos 4 programas concentran la mayor parte del gasto de salud dentro de la coordinación general. El resto de los programas se enfoca en rectoría, regulación sanitaria, salud mental y adicciones, VIH, ITS, trasplantes y atención prehospitalaria, ambulancias. En resumen, la estructura del gasto de salud que nosotros o que yo observo combina atención clínica directa con acciones de prevención y fortalecimiento de la red de servicios para la población sin seguridad social. Este es así el análisis general, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí estamos hablando de uno de los pilares del Estado social. El Estado social, como todos los que estamos aquí sabemos, tiene como pilares la educación y la salud, el trabajo, y algunos otros elementos, pero esencialmente estos son los derechos pilares del Estado social, ¿no? Y en su exposición, uno de ustedes mencionó la población abierta. Y bueno, en gran medida, los servicios de salud de Jalisco van dirigidos a la población que no tiene o no cuenta con seguridad social, atendida por los grandes sistemas nacionales. Estamos hablando del IMSS y del ISSSTE fundamentalmente, ¿no? Pero hablar de la población abierta, pues es hablar de un 40 o 50% o más, dependiendo de la región, subregión, porque no hay
en ese sentido una simetría tampoco, ¿no? Entonces ahí entramos a la dificultad de discernir en dónde están las necesidades más necesarias, para decirlo con el español redundante, ¿no? Porque son muchísimas las necesidades y las prioridades, y poder definir cuáles son estas, ¿no? Entonces yo hablaría de algunos criterios o algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Civil, y que bueno, el doctor Héctor Raúl fue director del OPD del Hospital Civil, y aquí está su directora general, y todos los expositores los conozco desde el Hospital Civil, desde su presencia y participación en los distintos programas hospitalarios de allá, como expertos. Entonces, es el que tiene un peso muy significativo en la atención de la demanda, ya no solamente de la zona metropolitana, porque aunque se haya abierto el oriente, efectivamente, como lo dijo Enrique Velázquez, el Hospital Civil atiende regionalmente el occidente del país. Es una gran cantidad, y estamos hablando de casi el 50% de las atenciones. Y si nos vamos al segundo y al tercer nivel, entonces ya estamos hablando de una cantidad mucho mayor, porque toda la estructura de hospitales regionales atienden primer nivel principalmente y segundo nivel. Pero el tercer nivel pues prácticamente se concentra. Por eso me llamó mucho la atención el tema del el esquema de heliopuertos, que es justamente el que permitiría los traslados de los hospitales de primer y segundo nivel para la atención del tercer nivel, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, yo diría, dentro de todas las prioridades, que todas lo son, sí atender a quienes tienen más capacidad de respuesta. Y si el Hospital Civil tiene una mayor cantidad de respuesta para una serie de elementos, yo creo que es muy importante brindarle el apoyo, particularmente en capítulo 1000, que es lo que sostiene la cantidad de médicos, de personal, que permite los horarios y todo lo demás, ¿no? Ahora que he estado en esta actividad, muy diferente de las, bueno, no muy diferente de las que tenía antes, pero en esta actividad me he dado cuenta de que muchas de las gestiones de la gente son para la simple admisión de un paciente en urgencias. Y cuando habla uno al Hospital Civil, se da uno cuenta que está saturado el hospital en urgencias, pero es la única alternativa que tiene para muchísima gente. Entonces, ahí es donde justamente hablamos nosotros de los cuellos de botella que en un momento determinado pueden generar una presión social, que me parece que es muy significativa. Entonces, yo diría ahí. Ahora, estos programas que ustedes ya comentaron aquí, me parece que son claves también. Y por supuesto, la infraestructura médica que se ha ido desarrollando y que hay que echarla a andar. Por ejemplo, se invirtió en el Hospital de Oriente, pero todavía no tiene posibilidades de hospitalización. Creo que solamente por días, ¿no? O todavía no tiene ninguna. Entonces, esa parte, por ejemplo, es muy importante. Y también el Instituto de Cancerología. Se cambió de sede y es un proyecto que va desarrollándose. Entonces, en la exposición del doctor Hugo Bravo, también habló de los hospitales regionales que sirven de enlace, ¿no? Y muchas veces, ahorita les digo, en este cargo mencionaste el de Cihuatlán, por ejemplo, ¿no? Llamadas que uno recibe de Cihuatlán simplemente para pedirte el traslado de un paciente que tiene un problema de ¿cómo se llama?, de fractura expuesta, pero que no había manera de poderlo atender allá y se tenía que trasladar acá. Ese tipo de cuestiones, pues obviamente requieren del fortalecimiento de la red regional, ¿no? Vi algunas cuestiones, secretario, que me preocupan. Dentro del rol del presupuesto del 05 Secretaría de Salud, veo, por ejemplo, servicios personales capítulo 1000 a nivel general, veo un decrecimiento de menos 2%. Esa parte me preocupa porque todos sabemos que el tema del recurso humano es fundamental, ¿no? Veo, por ejemplo, dice total OPD Servicios de Salud Jalisco, igualmente apenas un 2% en positivo, no completamos la inflación. Entonces ahí es donde en un momento determinado, claro que reconozco también otros aspectos de crecimiento, como por ejemplo
la atención de servicios generales, que creo que ahí está el tema de compras y medicamentos, que sí trae un incremento del 17%. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, también trae un crecimiento importante, pero creo que bueno, es para poder atender a las distintas unidades. Y en la parte ya el Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco, que es algo de lo que hablaba el diputado Enrique Velázquez y ha sido de los programas que se ha hecho énfasis, comisión de arbitraje médico, en fin, que se puedan revisar esas asignaciones para que no haya una baja, sino un fortalecimiento de los servicios, lo más horizontal que sea posible y que pueda dar lugar a eso, ¿no? Yo por ahí iría y ojalá que se pueda jerarquizar estos temas. El recurso es poco, pero ciertamente que podamos atenderlo por esos niveles. Y bueno, siendo tan importante el tema de la salud, efectivamente, como se explicó hace un rato, me parece muy importante el tema de los convenios con la Federación. A ver, se ha dicho algo que no es exacto, porque cuando se alude por qué Jalisco no se une al convenio de del IMSS Bienestar, se deja de lado que Tomás Jalisco sí está adherido, o sea, no a ese convenio específicamente, sino a una opción que es diferente y que el Estado de Jalisco tiene toda la legitimidad para seleccionarla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que seguir profundizando la colaboración y el esquema de trabajo con la Federación, de tal manera que pueda haber pleno respeto a la manera en cómo Jalisco, no ahorita, sino de muchos años, ha construido su propio sistema de salud. Entre otros, el tema del hospital escuela, que me parece que también es una diferencia fundamental. Solamente para efectos comparativos voy a decir algo que conoce muy bien el doctor Héctor Raúl. El otro hospital escuela que se puede parecer a este, porque este es único en el país, es el de Nuevo León, porque también está asociado a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero la diferencia es que allá el 80 o 90% del presupuesto de ese hospital es federal, no es local. Y aquí estamos exactamente en sentido inverso. Entonces, esas diferencias tienen que contar para que Jalisco sea escuchado y que vea que la opción que tiene no rechaza en ningún momento el trabajo colaborativo con la Federación, simplemente elige una forma o un modelo que puede ser diferente. Y hay que tomar en consideración que hay otros estados que no contaban con ninguna infraestructura médica desarrollada, y que ellos, pues sí, a lo mejor requerían hacer el otro convenio, ¿no? Pero en este caso, pues se establece esa diferencia y nosotros estamos convencidos totalmente de que eso puede ser. Termino con el tema de la red de hospitales, aplaudiendo la iniciativa y señalando que creo que va a ser algo que va a ayudar al Estado, ¿no? Porque hay que tomar en consideración, ahora sí, otra parte muy importante, el ahorro. ¿Qué le ahorra el modelo de hospital escuela a Jalisco? Todos los prestadores de servicio que trabajan en los hospitales civiles, todo el servicio que hacen, por ejemplo, los residentes de especialidad, pues sí reciben una beca, pero gracias a esa beca son médicos con todas las de la ley y están en la estructura todo el día, ¿verdad? O sea, entonces hay una serie de cuestiones que le amortiguan el costo de la salud a Jalisco en el modelo hospital escuela, y eso, si se replica a todas las regiones de salud, del Estado, como modelo de salud, va a ser muy importante justamente para poder trasladar esos activos positivos que tiene Jalisco para allá. Muchísimas gracias y perdón por haberme extendido un poquito. Muy amables. Yo creo que si hay algún tema sobre el que se tendría que evaluar con mucho cuidado, un fortalecimiento financiero, y voy a declarar que no soy ningún experto en temas de salud, al revés, cada vez que estamos en este tipo de foros pues aprendemos mucho sobre la temática, y
a nosotros que nos toca un poco construir el diseño de los presupuestos y repartir entre todas y cada una de las funciones públicas que hay, que para todos son fundamentales, para el que hace cultura, la cultura es importante, para el que hace edificios y carreteras es importante, pero la salud es un asunto que tiene que tener una prioridad, por lo que decía el diputado Tonatiuh, ¿no? Que es parte esencial de un estado de bienestar. Educación, salud, trabajo, seguridad son elementos mucho más sentidos. El presupuesto del Estado sí tiene esa consideración porque es donde más recursos hay, pero lo dije desde mi primera intervención, desde mi óptica, por lo que veo, los recursos destinados a salud todavía son muy insuficientes al tamaño del carro que queremos trabajar. Es decir, tenemos una buena infraestructura, tenemos buenas estrategias, tenemos consideración de temas que no se consideran en otros lados porque están apenas arrancando con asuntos de iniciación y de generar una estructura, pero aquí ya hemos avanzado sobre muchos más temas en la materia de salud. Y tenemos infraestructura nueva, tenemos muchas cosas que ya hemos avanzado y ahora tendríamos que decidir juntos en dónde vamos a consolidar los recursos. ¿Hay una buena noticia? Sí, no, porque estuvimos platicando mucho el tema con la Federación, porque hay una ley de disciplina financiera que le prohíbe a los estados ir más allá en el capítulo 1000, de un crecimiento muy moderado. Y siempre hay un problema, hay una problemática que enfrentan los hospitales, decir, oye, a pesar de que tengo el recurso para traer más médicos, si los contrato, rompo y incumplo con la ley de disciplina financiera. Y es un problema que hemos estado poniéndolo mucho en la consideración de la Hacienda. Este año salió un anexo en el presupuesto, que es un transitorio donde nos dice, oigan, como que sí pueden hacer incrementos en el capítulo 1000 sin que ello vaya a constituir un digamos, incumplimiento de la ley de disciplina financiera. Pero hay todavía un detalle ahí que no está muy bien destinado y que vamos a pedir criterio, que es que se habla de recurso federal y no necesariamente estatal. Entonces eso nos mete en un tema de negociación, porque si bien ya tenemos elegido un modelo de coordinación con la Federación sobre cómo es el modelo, porque hay 2 o 3 estados que no necesariamente están inscritos al IMSS Bienestar, que decidieron un modelo distinto y que de ahí recibimos recursos federales. Nosotros recibimos recursos federales y le damos al Hospital Civil y le damos a la OP de Salud, le damos, se pagan médicos, enfermeros, etcétera. Entonces, lo que nos toca ahora es hacer esfuerzos para que se reconozcan más de nuestro personal como personal de origen federal, o que se nos permita también incrementar los recursos para el capítulo 1000 con recursos propios, ¿no? Ese es como nuestra siguiente. No nos escucharon, de verdad que estuvimos todo el año dando lata con el tema de seguridad, con el tema de salud y con el tema de educación, y hoy viene un transitorio para esos 3 temas, pero lo acotaron a que solo sean recursos federales. Y entonces el esfuerzo que sigue hoy es que se reconozcan a nuestros trabajadores como parte de los trabajadores federales y los incluyan en los apoyos que recibimos para la salud. Hoy tenemos un monto que es el que nos determina el FASA, y estaremos pues buscando implementar más recursos adicionales para el tema de salud que tengan que ver con el tema de mayores capacidades, ¿no? Tenemos un temota ahí con el Hospital Civil, lo hemos platicado abiertamente, estamos tratando de construir un diseño. Nosotros le planteamos a la universidad que el modelo de hospitales escuela tenga que ser por separado, que no sea parte de un solo OPD, sino que cada hospital escuela se constituya como un OPD nueva,
porque eso le permite arrancar con una orientación mayor de su capacidad de generar un capítulo 1000 más allá. Es decir, deberíamos de aperturar nuevas unidades médicas con la posibilidad de un 1000 mayor del que actualmente tiene el OPD, por ejemplo, Hospital Civil Guadalajara, que se tiene que enroscar en el tema de que son 2 hospitales, el de Oriente y el de Guadalajara. Y si hubiera nacido el Hospital Civil de Oriente como una OPD sola, la posibilidad de su 1000 hubiera sido mayor, sin limitaciones de arranque, y no tendría que estar agarrando recursos del otro hospital civil. Pero son estrategias que estamos platicando con la directora. Solo lo comento aquí por decirles que sí es un tema que juntos podemos atender. Como haciendo una modificación al esquema de trabajo, si hiciéramos si partiéramos y por así decir, separásemos Hospital de Oriente con el Hospital Civil de Guadalajara, si lo separáramos jurídicamente, tendríamos una enorme posibilidad de atajar la brecha que trae ahorita colgando al Hospital Civil, sin problemas. Y eso sí sería un esfuerzo que tendríamos que ver acá en el Congreso. Y para el tema de Tepam y para el tema de Ciudad Guzmán, de los nuevos hospitales escuela, la sugerencia es que nazcan jurídicamente separados. Es como una red de OPDs, hospitales escuela, no una sola. Eso ayudaría muchísimo a sus posibilidades de crecimiento y de atracción de recursos. Propias plantillas, reconocimientos propios de la federación y una posibilidad de traerle a la negociación mucho más fuerte con la federación para el apoyo de estas nuevas unidades, ¿no? Yo sí estaría en condiciones de que se revisara el presupuesto de salud, sí creo que merece la consideración de una ampliación presupuestal. Yo conmino a los diputados, a que fortalezcan el presupuesto de salud, y creo que el presupuesto da para que se pueda ampliar en este tema. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Y justamente para concluir, le iba a pasar el micrófono a la diputada Mónica Magaña. Muchas gracias, diputada. Secretarios, bienvenidos. Muchas gracias, directores, por acompañarnos. A mí me gustaría dar 3 preámbulos que me parecen bien importantes. Lo había platicado con el Instituto de Cancerología, con el OPD de Salud, en estos momentos lo platicábamos con con la Dirección de Hospitales Civiles. Nos preocupa mucho el contexto en el que debemos de discutir y aprobar este presupuesto. Estamos hablando que de entrada para el 2026, la Federación a hospitales civiles, a Instituto de Cancerología y al OPD de Salud no les va a enviar 485 nuevas claves de medicamentos de alto costo. Y eso es brutalmente preocupante porque significa que otra vez el Estado va a tener que asumir lo que es responsabilidad federal, porque quienes tienen el presupuesto son ellos. Estás hablando de 52.8 de retiro de las nuevas claves para las enfermedades y más bien para los medicamentos de alto costo. Y eso es brutalmente preocupante, porque Hospital Civil, porque Instituto de Cancerología, porque el OPD nos acaban de hablar de déficits que suman alrededor de 3,000 millones de pesos, pero hoy, sin precisamente contemplar todavía el recorte que que la Federación hizo en este presupuesto. Nos preocupa también por lo que bien se expresaba de los hospitales regionales, que además no se destinó ningún recurso en la Federación para los hospitales. Eso quiere decir que otra vez Jalisco va a tener que resolver estos importantes temas solo con Jalisco. No se cuenta con la Federación al respecto y al contrario hay un recorte federal de 26.5% para hospitales en todo el país. Entonces, ahí no puedo dejar de mencionar, por lo que se proyectaba aquí, los programas de cáncer de mama y cervicouterino. Viene proyectado un recorte también de 32% menos para la atención de la primera causa de muerte en mujeres. Entonces, nuestro compromiso, y bueno, tuvimos una sesión con la señora Maye, con Hugo, para tratar de ver qué se hace con una cobija sin el apoyo federal. Y yo no puedo dejar de reconocer, secretario, su sensibilidad para poder maniobrar con lo que
lo que hoy existe, porque lo dijo muy bien la directora de Hospitales Civiles. El presupuesto federal de salud solo aumentó 5.9%, que prácticamente se va a nómina. No alcanza ni la inflación. Ya en materia de salud ni hablamos mejor. Pero que creo que Jalisco otra vez tiene la oportunidad para poner el ejemplo, como lo ha venido haciendo durante 7 años, con la historia que representan los hospitales civiles. Nos da mucho gusto que hoy esté presente la fracción parlamentaria de Hagamos, veo a mis compañeras de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, yo espero que el aumento y el presupuesto en materia de salud, por la emergencia y la crisis que hay en materia de salud pública, sea hoy atendida, porque estamos hablando de que en salud en general hay una disminución de 26%, y eso solo significa que el Estado va a tener que invertir más. Nos preocupa porque sabemos que es una misma cobija, que viene educación, aquí afuera veo a los compañeros de cultura, de deporte, pero pues ¿qué va a hacer nuestro Estado sin salud? Y siendo uno de los ejes más importantes que tenemos, yo sumaba algunos de los reportes más importantes en los que veía que el OPD reporta alrededor de 2,000 millones de pesos de déficit. Los hospitales civiles platicábamos que son 300 de proyectos, pero falta la nómina, y entonces podríamos sumar hasta 1,000 millones de presupuesto. ¿En dónde creo yo que deben de estar las prioridades? En abasto, porque si hoy Jalisco tiene un 92% frente a un tristísimo 25% de la Federación en abasto de medicamentos. Miren, no les voy a hablar de los datos de Hospital Civil porque mejor que la directora los comparta después, pero qué lamentable, ¿no? Rebasan el 80% de desabasto, incluso en los hospitales civiles, de medicamentos que la Federación debe de enviar. Entonces, me parece que abasto de medicamentos es el primer gran tema, y ahí los OPDs, la Secretaría de Salud nos pueden ayudar a verificar cómo no hacen falta medicamentos en las regiones y en los 125 municipios del país. Programas, por supuesto, únicos en el país: cáncer infantil, prevención de daño renal, diabetes tipo 1, que han sido hoy ejemplo nacional. Me parece, por supuesto, importantísimo que no se dejen de atender. Con la diputada Gabriela tenemos el primer fondo para la atención a las personas que viven en el espectro autista. Nos parece que también es un esfuerzo importante que no se debe de perder. Y, por supuesto, que frente al recorte del más de 30% para atender a las mujeres que hoy luchan contra el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino, creo que Jalisco hoy puede hacer un esfuerzo, y el presupuesto puede hacer un esfuerzo para que particularmente, además, sí se logre etiquetar de cierta forma, porque lo platicábamos con el doctor Héctor Raúl, con la doctora María Elena. Salud, después surgen tantas emergencias en la operatividad que a lo largo de sobre todo a lo largo de estos 4 años de estar en el Congreso, hemos visto como una gran práctica que tengan un destino específico, las etiquetas, para que pase, lo que se haya logrado etiquetar en cáncer de mama, sea para ese rubro y no para alguno más, o para daño renal, para lo que haya en materia. Y, por supuesto, el Seguro Yo Jalisco. O sea, sé que viene en lo que presentó el doctor Hugo Bravo. Sin embargo, a mí que me preocupa, que yo, haciendo cuentas ahorita con lo que nos presentaban, sumo casi 4,000 millones de pesos, ¿no? Y entonces no sé si eso es viable, no sé bien qué vamos a hacer al momento de la discusión, porque yo escucho a la doctora María Elena y me parece que todo lo que presenta es importantísimo, es urgentísimo, lo que presenta el doctor Hugo, lo que se presenta desde el Instituto de Cancerología, pero híjole, pues ya veo las caras, ¿no? O sea, lo sé, tenemos 4 años aprobando presupuestos y entiendo perfecto el reto que esto implica. Sin embargo, frente a un aumento del 5.9 en la Federación, que quedó en una partecita de nómina, ojalá que en Jalisco logremos este presupuesto histórico y este presupuesto digno para la atención de las personas en salud, que es, lo decimos con toda seguridad, lo más importante por lo que podemos dedicar nuestro trabajo en el servicio público. Y pues cuentan conmigo, Gaby. Gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Y con esto, bueno, damos por concluido esta mesa de salud. Hemos tomado nota puntual de todo lo que necesitamos tomar en consideración. Lo que yo destaco es que estamos hablando sobre proyectos específicos y, bueno, pues habrá que tallar el lápiz de todo lo que tendríamos que impactar. Cuentan con la Comisión de Hacienda, aquí está el maestro Tonatiuh y Mónica y Adriana, que son integrantes de la comisión, para poder poner como prioridades los temas que se han puesto sobre la mesa. Muchísimas gracias. Y no se vayan porque viene la última mesa del día, que es cultura y deporte. Muchísimas gracias. Ay, sí, vienen los deportes.